Estoy con Isabel Cabellier en diferido. Están viendo ustedes esto porque hablamos en la mañana de Bogotá, en la tarde de Dubái. Isabel, bienvenida. Gracias por sacar un tiempo para charlar conmigo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, Isabel, tú llevas un tiempo largo trabajando en temas de cambio climático o emergencia climática, a la que ya le deberíamos decir tal vez, siguiendo el trabajo desde sociedad civil, desde cómo está dándose la política y la red que en última está tratando de que esto cambie. Cuéntanos un poco qué estás haciendo en la COP para entrar a hablar de cómo está el balance de lo que ha pasado hasta ahora. Claro que sí, Carlos. Bueno, yo estoy aquí efectivamente como parte de la sociedad civil, junto con varias otras organizaciones de todo el mundo que cumplimos una función importante y es la de seguir qué es lo que está pasando y buscar incidir positivamente tanto en las negociaciones como en general en la narrativa política que se desarrolla aquí en la COP y que en últimas manda un mensaje político al mundo año tras año sobre lo que puede y debe hacerse para atender la crisis climática. Bueno, en esta conferencia sobre cambio climático, entre otras, se va a tratar de hacer un corte de cuentas de lo que se firmó en el Tratado de París de 2015, en el acuerdo. Y oyendo a algunas personas planteaban que primero hay muchísima gente comparado con otros años. De hecho, aquí en Colombia hay ya como una especie de chiste de quién no fue a la COP, sí, pues de gobiernos locales, de gobiernos nacionales, de sociedad civil. Y se hablaba de cerca del triple de la vez pasada de 100.000, pero también de unos cambios en cuanto a intentar que los gobiernos vayan por delante con anuncios o con avances que permitan decir está pasando algo distinto. ¿Nos puedes dar una mirada inicial de cómo sientes tú que está esta COP frente al anterior y al proceso que viene dándose? Sí, siento que efectivamente hay más gente que en años anteriores, pero ese no es un proceso distinto, es decir, todos los años cada vez hay más gente en la COP, desde que yo he ido a las COP, que es desde el año 2011 por allá. Todos los años hay más gente y eso no necesariamente es una mala señal. Siento que se ha vuelto un lugar cada vez más incluyente, a pesar de que no es totalmente incluyente, porque siempre es difícil conseguir una acreditación y uno diría, uy, es difícil, pero ¿cómo así? Si hay 70.000, no sé, hay números flotando de todo tipo, que 60.000, que 70.000, que 100.000. Eh, yo creo que es bueno que haya cada vez más interés en participar en la reunión más importante anual para atender la crisis climática. Sin embargo, sí es un reto que entre tanta gente logre uno como comprender todo lo que está pasando. Cada vez la COP se ha vuelto un lugar más ecléctico, más diverso y más disperso. Y esta es para mí la palabra de esta COP, es una COP muy dispersa, no solamente por la cantidad de gente, sino por el lugar. Cuando quienes están aquí lo han sentido, estamos en un lugar donde ocurrió la exposición mundial del 2020 que tuvo lugar en el 2021 por la pandemia, entonces es enorme, hay que caminar grandes distancias para llegar de un lugar al otro y hay pues eso, mucha dispersión y una gran cantidad de cosas pasando al mismo tiempo. Eh, esa, digamos, es una característica, como digo, que viene ocurriendo, es una tendencia que viene ocurriendo de años atrás y lo que ha hecho es que sea como difícil de navegar, uno no sabe muy bien para dónde agarrar. Sin embargo, sí hay un lugar que sigue siendo, digamos, la médula o el centro de las COPs, que son las negociaciones entre los gobiernos. Siento que esas efectivamente, como has mencionado, tienen una gran e importante labor este año, que es la de hacer lo que se llama el balance global, que es un corte de cuentas, ¿no? Y de hecho el Acuerdo de París así lo definió. Para este año estaba acordado que ocurra como un gran resumen, en esto vamos, y en función de hacer ese resumen, qué es lo que hay que hacer para ajustar lo que haya que ajustar para poder atender la crisis de una manera eficaz. Entonces, ese es el gran tema de negociación y la gente que está involucrada en eso, en la COP, no son los 70.000 ni los 100.000, sino una proporción mucho menor de ese grupo tan grande de gente, pues están negociando arduamente cuál va a ser el resultado de ese balance de cuentas y nos podemos ahora adentrar en eso. El resto de los 70.000 o 60.000 o 100.000, los que digamos ese número un poco flotante,
igual están cumpliendo una función interesante en la que pues se generan un montón de conexiones, se comparte un montón de conocimiento, y digamos se ha vuelto un poco como un gran momento de encuentro. Yo creo que igual es bueno encontrar un balance, aquí ya tal vez se fue hacia el otro extremo en ese balance porque realmente sí se siente un poco demasiado y un poco disperso y un poco, bueno, cada cual se puede venir aquí a hacer la agenda que quiera, básicamente. No es que la gente venga, pues me imagino que habrá una gente que viene así como por venir, pero la mayoría viene a algo, ¿no? Alguna función tiene. Y eso lo que demuestra es que cada vez más en el mundo hay más interés en cómo atender esta crisis. Pues a mí se me parece mucho a cuando yo iba a las conferencias globales de Internet, de gobernanza de Internet, que en un momento cabía todo el mundo en un lugar y seguía creciendo hasta que ya estalló en muchos escenarios distintos para bien y para mal, porque no diría que sea Cierto. necesariamente Mm. problemático. Hablemos del rol de los jefes de Estado. Tú me corregirás porque una de las cosas que oía en un análisis de Cristina Figueres es que se puso por delante la llegada de los jefes de Estado para poder hablar de entrada de un acuerdo de daño y reparación, que además se relaciona con el hecho de que llegamos a la COP28 sin los avances que se esperaría tener. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, solía ser que en las COP se llamaba a los jefes de Estado hacia el final para ponerle el sello a un acuerdo que se había negociado durante las semanas anteriores. Luego se les empezó a llamar como hacia la mitad para darle momentum político a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y en esta COP llegaron al puro principio y eso coincidió con que se logró un acuerdo sobre la operacionalización, o sea, vaya a ser operativo un fondo que se había acordado el año pasado, que es el nuevo fondo para atender las pérdidas y daños ocasionadas por impactos del cambio climático en países vulnerables. Ese fondo llevaba siendo negociado por muchos años, es un gran logro para muchos países, en particular países muy vulnerables como Colombia, que se haya logrado hacer operativo ese fondo e incluso hubo varios países que ya hicieron anuncios de compromisos financieros para aportar a ese fondo. Entonces, la venida de los jefes de Estado al inicio coincidió con ese acuerdo y con esos anuncios y eso sí le dio un impulso a las negociaciones, digamos, inusual. No es lo común que a los primeros 2 o 3 días de la COP empiecen a haber tantos acuerdos y tantos anuncios. Hay varias teorías al respecto de por qué el gobierno Emirati eh, impulsó ese tipo digamos, de estructura política. Y una de las razones es que querían lograr recoger o cosechar victorias tempranas, porque lo que resta está bien difícil de lograr. Y sobre todo es, digamos, para ellos políticamente un reto muy grande, porque estamos hablando ya hablamos del balance mundial, pero dentro de eso el tema más controversial y que en este momento está en juego es un acuerdo sobre la posible o un posible lenguaje de compromiso y de consenso sobre la desaparición de los combustibles fósiles de la economía global. Paulatina, pero desaparición. Claro, hay todo tipo de posiciones, hay quienes dicen que debe ser solamente una disminución y los países más ambiciosos están abogando por una desaparición total en el tiempo con una fecha límite. Y hay pues un rango de posiciones. Por supuesto, para un país que depende de los combustibles fósiles para su economía, esto es un punto supremamente álgido y complejo y, y, y hay mucha incertidumbre sobre si eso se va a lograr al final de la próxima semana o no. Entonces, es posible que esa estrategia haya sido una estrategia para darle un impulso temprano político dada la dificultad representa el resto, digamos, como de la trama política que se está desarrollando durante estas 2 semanas. Antes de pasar a lo de la eliminación o reducción, que creo que es donde entramos en estos juegos de palabras típicos de estos eventos, ¿no? De lo que en últimas terminan diciendo los documentos y las declaraciones. Antes de eso te decía, en cuanto al acuerdo de daño y reparación, yo sé que uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero para la expectativa que podía tener la sociedad civil, para lo que tú misma pensabas, ¿te parece suficiente? ¿Te parece relevante? ¿Qué podríamos decir de eso? Claro, es importante, un avance importante y no menor. La verdad, yo nunca pensé el año pasado que eso fuera a poder ser posible tan
digamos, como que se fuera a aterrizar el año pasado y que este año ya tuviera, entre comillas, algún dinero comprometido. Y eso es positivo. Por supuesto, es siempre un poco insuficiente, un poco no, muy insuficiente porque realmente el costo de las pérdidas y daños ya de hoy es muy superior comparado con lo que se está prometiendo que va a entrar ahí, por un lado. Y por otro lado, hay mucha incertidumbre sobre realmente este dinero, de dónde va a venir y si sí es adicional al dinero que ya se había prometido antes y sobre todo si es adicional al dinero que se había comprometido para la adaptación, que no es lo mismo. La gente suele confundir el universo de las pérdidas de los daños con el universo de la adaptación. Son dos cosas muy distintas. Mientras que la adaptación, que es muy urgente y requiere una gran cantidad de recursos que tampoco están sobre la mesa, es nuestra habilidad de, digamos, enfrentar los impactos y adaptarnos sin sufrir pérdidas y daños. Las pérdidas y daños ocurren cuando ya los impactos son tales que superan nuestra capacidad adaptativa y estamos hablando ya de realmente una pérdida, eh, entre comillas, irreparable, donde el dinero está es para la reconstrucción, si es que es posible. Pero hay muchas pérdidas y daños que ya están ocurriendo que son irreconstruibles. La pérdida de una especie es irreconstruible. La pérdida de los arrecifes de coral no es una cosa ni siquiera que se pueda cuantificar en dinero. Por supuesto, este logro del Fondo de Pérdidas y Daños está más enfocado en aquellas pérdidas y daños que sí son, entre comillas, reparables, como la infraestructura, como algunos ecosistemas que podrían llegar a restaurarse. Eh, entonces, pues es como una especie de resultado agridulce, porque por un lado, pues, wow, se llevaba años peleando para que, o peleando no, digamos, trabajando y negociando para que esto pudiera ser posible, años en los que mucho, por mucho tiempo, los países desarrollados y en particular Estados Unidos se opusieron a este concepto porque realmente una línea roja política en la que ellos no querían que por ningún motivo hubiera posibilidad de llegar a amarrar la idea de que había unos países responsables que tenían que pagar por unas pérdidas y daños, porque son tan cuantiosas las pérdidas y daños que eso sería pues un estalle total de las posibilidades políticas de los países más responsables. Entonces, por ese lado es muy bueno. Por otro lado, digo que es agridulce y la parte agria o amarga es que pues es una locura que ya estemos en un mundo en el que eso es políticamente inevitable. Eso quiere decir que hay mucho que ya no se logró y mucho que tiene que ser reconstruido o que tiene que ser duelado, ¿sí? Igual que le tendremos que hacer un duelo porque son pérdidas irreparables. Entonces, realmente es una realidad de dos caras en la que es un avance y a la misma vez es, pues, es insuficiente y a la misma vez es el reconocimiento de que hay un nivel de pérdida y de daño que ya es inevitable. Bueno, y uno podría decir que evidentemente ese vaso se vería más lleno si al final de la COP se va más el acuerdo hacia la eliminación que hacia la reducción, ¿no? El phasing out versus el phasing down, que me Sí. parece increíble que a estas alturas podamos pensar que la reducción es un camino viable, pero políticamente parece lo que en últimas está sobre la mesa. ¿Dónde ves tú las tensiones de esa negociación? Y pues supongo quiénes son los protagonistas, pero ¿qué podríamos decir de los estados que están más transados en lo que finalmente se acuerde ahí? Sí, pues ese es el punto más álgido, ¿no? Lo has dicho bien, en inglés es muy fácil. La expresión phasing out versus la expresión phasing down hace un mundo de diferencia, porque cuando tú dices solo la reducción o phasing down, eso puede equivaler a nada, ¿sí? Tú puedes simplemente decir llegamos a un pico y bajamos 1% y eso ya es una reducción. Y eso es ampliamente insuficiente. Realmente lo que necesitamos es una reducción hasta la eliminación. Y, y hay toda una discusión sobre qué quiere decir cada una de esas dos expresiones. Para algunos países es una cuestión, digamos, económica supremamente compleja. Para algunos países parece ser una cuestión parece ser, y digo yo entre comillas, ser porque creería uno que es una cuestión como de posibilidades de desarrollo, aunque hay que recordar que el desarrollo no necesariamente está estrictamente ligado a los combustibles fósiles. Em, pero en algunos casos hay todavía mucho ese paradigma de que sin el fósil es imposible lograr salir de la pobreza o desarrollarse.
Entonces, pues hay muchos países muy invertidos en esto. Los países más vulnerables, incluyendo a Colombia, pero también otros países latinoamericanos, los países insulares, los países menos desarrollados, los más pobres, son los países que han tenido una voz más ambiciosa en el sentido de ponerse con claridad sobre la mesa a pedir que efectivamente haya una fecha de desaparición, paulatina pero igual desaparición, y que además a eso esté amarrado un paquete de apoyo para que eso pueda ser lograble para países que la tienen más difícil y que son más vulnerables. Otros países, en particular en el que estamos, y otros países con características socioeconómicas similares, es decir, muy dependientes de los combustibles fósiles, y otras economías grandes como India, como China, como Rusia, pues están muy opuestos a un lenguaje, digamos, más ambicioso y buscan o ningún lenguaje o reemplazar eso por un lenguaje, por ejemplo, sobre triplicar el crecimiento de las energías renovables sin necesariamente hacer ninguna referencia a la desaparición o a la disminución del uso de combustibles, de la producción y el uso de combustibles fósiles. La situación está muy tensa, no está nada claro hacia dónde se va a ir la balanza en este momento. El entramado político es supremamente intrincado, las alianzas también, qué va a poder ser un toma y dame al final. Yo en este momento ni me atrevo a decir cuál podría llegar a ser el resultado porque pues a veces uno se sorprende y se llega efectivamente a un vaso más medio lleno. Lo más probable es que si esta COP no logra un resultado sobre eso o logra un resultado débil, sea menos que un vaso medio vacío, a pesar de haber logrado el tema de las pérdidas y daños al principio, porque ese logro realmente ya es una herencia del año pasado. El año pasado ya se acordó que el fondo iba a existir y lo que faltaba eran detalles de cómo se iba a ser operativo y unos compromisos de dinero, pero ese no es un logro realmente nuevo de este año. Y ese otro tema del combustible fósil realmente es el gran, digamos, la gran tarea pendiente, porque si lo único que hacemos es pagar insuficientemente por las pérdidas y los daños, pues no estamos realmente atendiendo a la crisis. Entonces, yo diría que solamente podríamos ver el vaso medio lleno e incluso medio si efectivamente vemos un resultado en ese lugar que vaya más allá de solo un compromiso a triplicar la inversión y el despliegue, la inversión en y el despliegue de economías renovables, porque eso en realidad ya es lo que en inglés se llama business as usual. La trayectoria ya va para allá, ya las energías renovables van a crecer y han crecido mucho más rápido de lo que cualquier predicción hubiera. Eh, Todas las predicciones de los años pasados han tenido que ser revisadas sobre el crecimiento de las renovables. Han crecido más rápido cada año de lo que todas las predicciones habían dicho. Entonces, eso ya es la trayectoria esperada. Realmente lo importante aquí es que para atender la crisis es necesario que reduzcamos las emisiones y la mayor cantidad de las emisiones del mundo vienen del uso y la producción y el uso de combustibles fósiles. Hay otros grandes sectores de emisiones, como el sector agropecuario, que también tiene que ser atendido y ese es otro gran tema de la COP que también podemos hablar. Pero digamos que yo creo que el tema político grueso aquí sí es ese. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa en menos de una semana cuando termine la COP, la semana entrante. Sí me parecería interesante que metamos algo corto sobre la parte, pues, de ganadería extensiva, agricultura, de un tema que Mm. se mueve paralelamente donde no está tal vez el foco de la conversación. Sí, me parece chévere sumarlo. ¿Qué tan relevantes en las conversaciones? ¿Cómo sientes que está esto comparado con a combustibles fósiles y la nuez de lo que se habla ya? Sí, digamos, no es que no esté en la nuez, porque todo está muy intrincado en las negociaciones en las COPs, sino que parece, digamos, menos mediático, menos taquillero, pero es muy intrincado y muy complejo porque es en ese lugar en el que están ocurriendo las negociaciones en este momento sobre los mercados de carbono y sobre las posibilidades, no es el único, pero algunas de las grandes posibilidades de lo que la jerga climática se llama el abatimiento o la absorción de gases de la atmósfera, que en gran medida muchos esperan que ocurran a partir de el sector, eh, digamos, de la naturaleza, es decir,
conservando los reservorios de carbono, que son los bosques que están en pie, o regenerando ecosistemas que puedan absorber grandes cantidades de carbono de la atmósfera. Y la razón por la cual está tan intrincado es porque esa conversación sobre los fósiles está totalmente mezclada y dependiente de cuánto y cómo vamos a poder absorber carbono de la atmósfera y si eso va a costar y si va a haber la posibilidad de intercambiar emisiones por bonos, que realmente pues aquí se llama la conversación sobre mercados y es una conversación muy compleja y que lo que hace es, en últimas, pues abrir la posibilidad de seguir emitiendo, ¿no? Claro. Es peligrosa por eso, porque es como, no, yo sigo y me compro unos bonos por aquí. Y eso en últimas, si, no, si se convierte en una suma cero, pues no hemos hecho nada, ¿no? Estamos ahí dejando, seguimos emitiendo y creemos que por conservar unos bosquecitos aquí y allá vamos a lograr resolver el problema. Y el problema es que esa matemática, pues no solo no da, sino que en la vida real es muchísimo menos, digamos, limpia esa matemática. Y además es un sistema de mercado en el que hay muchos actores eh, interviniendo y no siempre se logra positivamente que el dinero de esas, entre comillas, compensaciones efectivamente se traduzca en la conservación o la regeneración de ecosistemas o el apoyo a las comunidades que están cuidando esos ecosistemas. Yo me atrevería a decir que en muchos de los casos, si no la mayoría de los casos, como hemos visto en varias de las investigaciones que se han publicado recientemente sobre los casos colombianos, eso no es el caso. Entonces, es una conversación totalmente intrincada y esto no solamente tiene que ver con los bonos de carbono, ese es un universo de esa complejidad que acabo de mencionar. El otro gran universo son las emisiones del sector agropecuario, que son en gran parte están asociadas a la deforestación, que en un país como Colombia está muy vinculada con el crecimiento de la frontera agrícola, bien sea para actividades legales o para actividades relacionadas con el cultivo de plantas que luego derivan en la producción de drogas de uso o comercialización ilegal y en otra medida por el crecimiento de la frontera agrícola para actividades pecuarias. Eh, entonces, es la deforestación. Y por otro lado es la agricultura misma, la actividad agropecuaria misma, que en su uso del suelo produce emisiones. Y la ganadería, que por su naturaleza produce emisiones. Entonces, en Colombia ese es un tema grande. Aquí en la COP, como dije, está vinculado a cómo vamos a reducir esas emisiones, pero también cómo eso juega un papel respecto de los combustibles fósiles en balance o no. Eh, no se esperan grandes decisiones de esta COP diciendo algo parecido, no, no hay como un equivalente, ¿no? En esta COP como la disminución hasta su eliminación de los fósiles no tiene un espejo en el sector agropecuario porque ese sector pues, es el sector de la producción del alimento. Entonces, bueno, podría decirse lo mismo en otros sectores, el sector de la generación de energía, pero digamos, no hay un concepto equivalente. Lo que hay es cómo podemos hacer para una transición del sector agropecuario hacia prácticas agrícolas que no generen o que generen muchísimas menos emisiones o que sean de, digamos, carbono positivas, que en últimas terminen es en absorber más de lo que producen. Pero como te digo, digamos, aquí el intríngulis está relacionado es con el rol de la naturaleza en compensar y no tanto aún y porque ha sido muy disputado por muchos años en cómo ese sector va a hacer su propia transición. Es igual de importante, pero tiene menos prevalencia política en esta forma. Isabel, un par de temas cortos más sobre los gobiernos para cerrar con algo sobre la sociedad civil. Yo sé que tú estás viendo esto desde la perspectiva global, no estás tan enfocada en la posición de Colombia, pero pues como es bastante común, nosotros acá con el ombliguismo que nos caracteriza, estamos enfocados en lo que fue y dijo el presidente y lo que no dijo. Me parecería interesante si tienes alguna opinión sobre el planteamiento de suspender la extracción de exploración, que es lo que él ha dicho
Acá dice que no, pero sale y dice que sí. Y si quieres añadir algo, pues que lo estabas de alguna manera tocando sobre esta propuesta del canje de protección por deuda. No sé si lo estoy diciendo exactamente bien, pues que es algo que el presidente ha planteado muchísimo en los escenarios regionales también. Yo voy a empezar por lo último y luego por lo primero. Yo siento que la propuesta del canje de deuda es taquillera y es importante, no solo para Colombia, sino para un montón de países que en este momento lo que hacen es ver crecer su deuda y en particular como consecuencia de las pérdidas y daños del cambio climático, eh, y que terminan en un ciclo vicioso de más deuda para reconstruirse después de grandes impactos climáticos y es una espiral infinito. No logran salir de esa deuda porque vuelve el próximo ciclón, vuelven a perder la infraestructura, vuelven a necesitar deuda. Y por eso siento que esa propuesta, y no solo es una cuestión de canje, sino de cómo atender la crisis de la deuda que va solo a empeorar en función de la crisis climática, es fundamental. Entonces yo siento que eso es un acierto y que ojalá varios se sumen a ese pedido y sobre todo a pensar cómo poderlo resolver, porque no es solamente, no es tan sencillo como ir y decir, bueno, cámbiame la deuda que yo voy a proteger el clima, sino que es, por supuesto, desde el punto de vista, digamos, técnico de quienes están, digamos, representando a países acreedores, no es tan sencillo como ir a sus ministerios de Hacienda o a sus congresos a decir, bueno, le vamos a perdonar toda la deuda a este X número de países, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tecnicismos de eso? Y abrir una conversación honesta y franca sobre eso me parece que es fundamental y eso es un acierto. Eh, Ahora me devuelvo a lo otro. Yo siento que la disonancia del discurso con su factibilidad política doméstica no ayuda. Siento que da mucho crédito internacional, pero que da mucho descrédito doméstico, que eso no parezca ser una propuesta factible y real. Eh, y siento que la razón por la cual eso pasa es porque, pues, para Colombia como para cualquier país, esa ese lograr desamarrar el crecimiento y el ingreso nacional de la producción y la exportación de combustibles fósiles es una tarea supremamente compleja que nadie ha logrado resolver. Y entonces yo creo que la intención es buena, ¿sí? Yo creo que es positivo pensar, esto es lo que hay que hacer, debemos hacerlo y decirlo, es bueno y es valiente, pero a la misma vez decirlo en un contexto y si no, no está como amarrado a un plan muy concreto, real, doméstico de reemplazo de esos ingresos, pues hace más daño que bien, ¿sí? Y yo no quiero como sobrepasarme en la crítica porque yo sé que no es fácil generar eso que yo estoy diciendo, ¿no? Como no, dilo, pero ten un plan. Si yo estuviera ahí, tampoco sería fácil decir, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Con qué va a reemplazar ese ingreso? Dígame a usted a ver. Entonces, es avesado, es valiente, y es valiente en el sentido de que es necesario. A la misma vez, pues, yo no sé si sería mejor decir, oiga, pues eso es lo que quisiéramos, pero eso no es muy real. Entonces, por ahora necesitamos otra cosa o necesitamos que sea efectivo el apoyo de esta y esta manera para poder impulsar otros sectores de la economía y es en este tiempo que puede ocurrir de forma realista. Yo creo que dar un horizonte temporal realista también es fundamental para hacer esa transición de una manera ordenada. Por otro lado, Carlos, mira, yo siento que estamos en un punto de la crisis climática en la que ese discurso de la transición ordenada es casi ya un poquito irreal, ¿sí? Yo creo que la transición ya no fue ordenada. Ya es muy tarde para que la transición sea ordenada. Y van a haber ganadores y perdedores del desorden al que estamos abocados en este punto, porque las emisiones tienen que disminuir tan rápido que esa velocidad ya no nos da para un escenario digamos, de descrecimiento paulatino de una industria y crecimiento paulatino de otra que la pueda reemplazar en términos de ingresos. Pero Y eso además, pues es muy triste, pero es una realidad económica. déjame sumarle porque ese punto me parece interesante sobre, pues porque yo desde afuera, dentro de lo poco que sé el tema, digo, si además en esta ecuación no está subido
Estados Unidos, China, India y un par de potencias más, pues nosotros en qué estamos. Claro, Mark Ruffalo desde Hollywood va a decir qué maravilla lo que hace el presidente Petro, John Leguizamo, o sea, lo que tú dices, afuera le está reputando un aplauso, pero háblame un poco más de ese elemento de no va a ser ordenada, o sea, en ese escenario va a ser un desbalance entre quienes se lancen, entre quienes sancionen, en los que lo logren. Ese punto me parece relevante. Pienso que no va a ser ordenado porque los impactos económicos de la desaparición del uso de los combustibles fósiles van a ser enormes y ese desorden lo van a sufrir muy posiblemente las personas más vulnerables a esos cambios que tienen, como que significan un remesón económico tan significativo. Un ejemplo sencillo, el precio de la gasolina. En Colombia, sí, nosotros subsidiamos la gasolina, aunque no parezca, así escondidamente, y cada vez que el presidente quiere cambiar el precio de la gasolina un peso, es Sí, un lío, sí, es difícil y para el ministro de Hacienda es dificilísimo tomar una decisión así porque a los 3 minutos se rebota y el Ministerio del Interior está, digamos, oponiéndose porque a los 3 minutos se le rebota los transportadores y de ahí para arriba, todo el mundo para el que hay un impacto muy grande con una subida así de chiquita del precio de la gasolina. Ese es un ejemplo práctico real, ¿sí? De la vida cotidiana. La gente no quiere que le suban el precio de la gasolina porque se suben los precios de los alimentos, se suben los precios de los implementos médicos, se suben los precios del transporte, se suben todos los precios de una. Entonces, claro, para un país muy vulnerable eso es casi imposible y eso terminará pasando, ¿sí? No tanto de una forma gradual y claro. ordenada en la que se permita redistribuir ese costo en la economía, sino que va a terminar pasando de formas abruptas, inesperadas, en las que esos impactos terminan en desorden, digamos, social muy intenso, donde los más pobres sufren más. Ese es el tipo de transición desordenada que uno hubiera querido evitar, digamos, a nivel doméstico y a nivel global, pues, claro, tú me dices si las potencias no están, pues, claro, si las potencias no están, pues peor. Digamos que el resultado es el caos climático sumado al social y al económico. Yo siento que esas, entre comillas, potencias, y yo digo entre comillas porque tienen mucho poder económico y militar, pero tienen grandes problemas sociales internos que hacen que sea muy difícil también de administrar esa transición en sus jurisdicciones, pues yo siento que en unas sí ha habido mucho progreso y mucho cambio, y hay que reconocer ese medio vaso lleno, ¿sí? Estados Unidos es un buen ejemplo. Este gobierno demócrata, mil problemas, pero por otro lado también un avance importante con la legislación climática y la inversión que están haciendo en renovables. Eh, entonces, adentro de estas jurisdicciones, pues como tienen mayor capacidad, siento que lo van a poder administrar un poquito menos caóticamente. Y no es que no estén a bordo, es que el problema es la velocidad, es el paso al cual vamos a tener que actuar para poder lograr cumplir las metas, que es mucho más rápido, mucho más, o sea, cada año que nos demoramos, que quiere decir que necesitamos acelerar más en la transición y por lo tanto la planeación se vuelve imposible. Y sobre todo una planeación que te gane votos, eso es pues Claro. democráticamente muy complicado. Y además en los, claro, en los lapsos tan breves de lo que implica un mandato para un presidente, para un gobierno. Y sobre este tema de gobierno, antes de lo de sociedad civil que quería que nos dejara para el cierre, en un podcast estaba oyendo a Cristiana Figueres, a quien tú conoces, que es una diplomática costarricense que ha trabajado en temas de cambio climático y que conoce esto muy bien. Ella decía, a manera de provocación, yo pienso que los gobiernos pueden indicar la dirección de cómo va esto y establecer una velocidad mínima, decía ella. Pero no veo cómo los gobiernos pueden liderar este proceso si no son las multinacionales o ciertos jugadores claves del sector privado. ¿Tú qué piensas de ese planteamiento? Sí, pienso que tiene mucha razón. Los gobiernos tienen solo un cierto nivel de poder y es el poder de dar una señal política, pero los gobiernos suelen tener muy poca capacidad, muy poca flexibilidad, por un lado por sus electorados y por otro lado porque el paso al que se puede mover un gobierno es mucho más lento que el paso al que se puede mover todo el sector privado, no solamente comercial.
sino todos los ciudadanos que no están amarrados a unas leyes tan estrictas y además no están amarrados a un ciclo electoral, ¿cierto? Entonces, por eso es tan fundamental que los gobiernos estén rodeados y apoyados, impulsados por una sociedad civil y un sector privado que se muevan a la velocidad más rápida que puedan. Y ahí donde lo tienen más difícil, por supuesto, son las grandes corporaciones y multinacionales que le responden a unos accionistas que suelen querer solo pues mayores dividendos en un corto plazo. Y digamos que aquí el gran dilema o la gran paradoja es que el cambio que necesitamos hacer requiere inversiones de largo plazo, ¿sí? No, y no dividendos de corto plazo. Se van a ver afectados los dividendos de corto plazo contra una aspiración de largo plazo que implica la posibilidad de existir para un negocio. Entonces, vamos a necesitar un cambio de mentalidad muy grande, en particular en quienes representan a los accionistas de las grandes corporaciones. Y por supuesto, la sociedad civil, pues fundamental. La gente siente a veces que una acción individual o que la voz de la sociedad civil es menos importante que la de una gran corporación, y eso no es así. Las corporaciones responden mucho también a sus clientes, a sus audiencias, lo mismo los políticos, y eso está compuesto por la voz de cada uno de los ciudadanos y lo que se vuelve tendencia, y las tendencias están determinadas por las personas y lo que las personas decimos y las historias que contamos y a lo que le damos valor. Entonces, ahí en últimas es donde está el mayor poder del cambio, y no es porque los grandes no tengan que tener responsabilidad, ¿sí? Eh, Todos tenemos, en todas las escalas tenemos responsabilidad y en todas las escalas necesitamos ir lo más rápido que podamos. Esa es la situación actual y es paradójica porque por un lado tenemos que ir lo más rápido que podamos y por otro lado tenemos que poder parar. Sí, eso fue para mí la gran lección de la pandemia económica y personal. Y es, en la pandemia se redujeron las emisiones durante el año 2020 el 7%, y eso es lo que deberíamos reducir anualmente para lograr las metas. Es como si todos los años tuviéramos que estar en ese Paralizar el nivel de mundo, sí. actividad. Pero no, sí, justamente no es paralizar el mundo, es que el mundo se permita volver a un ritmo humano, a un ritmo que está en armonía con los ciclos del mundo natural al que pertenecemos, a un ritmo que no es de aceleración exponencial, ¿sí? Sino es un ritmo que nos permite volvernos a escuchar, qué es lo que realmente nos produce bienestar. Entonces, ahí es donde siento yo que está el punto crítico. Es que para poder ir a esa rapidez, para poder acelerar la acción climática a ese nivel que necesitamos para poder volver a florecer en el mundo, lo que necesitamos como seres humanos es volvernos a escuchar y volver a lograr un ritmo pausado de la vida. Y conectando con eso, ¿tú sientes que la sociedad civil, cualquiera que pueda hacer su definición, que eso para quienes hemos trabajado a este lado termina siendo una pregunta difícil, pero Sí. sientes, decía, que tiene un asiento en la mesa en esta conversación? Desde lo que yo he trabajado de derechos digitales en estos escenarios, me voy un poco frustrado cuando digo, acá no se está negociando con nosotros ni nosotros tenemos nada para decir. Tú decías que hay una presión relevante y una voz muy importante de lo que está diciendo la sociedad civil en el debate público, en las redes sociales, que a eso responden mucho las empresas y los gobiernos. En este escenario particular de la COP, ¿cómo lo estás viendo? Siento que es muy diciente que cada vez venga más gente a la COP. 70.000 personas no son 70.000 representantes de gobiernos. Habría que ver cuál es la proporción, pero yo creo que es infinitesimalmente chiquita comparado a ese universo. Y eso es porque cada vez más a más personas les parece no solamente relevante, sino este es el tema al que consideran que hay que dedicar la energía vital. Y eso es muy diciente y es fundamental. Es la muestra de que este es el tema que nos concierne a todos los humanos en este momento, porque si no, ya no hay más viabilidad humana, ¿sí? Entonces, para responderte de forma directa, yo siento que cada vez más es relevante, cada vez es más relevante, cada vez tiene más peso, cada vez tiene más importancia, por algo se ha estallado este espacio de esa manera. Eso no quiere decir, sin embargo, que sea realmente un actor que se sienta a la mesa a negociar. Eso no pasa y yo no lo veo que vaya a pasar muy, muy pronto. Pero sí es
un interlocutor escuchado cada vez más. Yo siento que la comunidad que se ha interesado por el cambio climático ha logrado hacer tanto ruido y tanta mella, desde los activismos hasta el periodismo, hasta los medios de comunicación, hasta la gente que está haciendo lobby, hasta la gente que está entrando y saliendo de la sociedad civil y de los gobiernos. Hemos realmente se ha convertido en una narrativa importante, y es porque a fuerza de seguirlo intentando y de seguir haciendo, digamos, fuerza y de seguir trabajando en ello y dándole cada vez mayor importancia, se convierte en una voz cada vez más relevante. Entonces, a pesar de no estar en la mesa de negociación, yo siento que eso no quiere decir que sea una voz poco relevante o poco escuchada. Siento que es casi el sonido, digamos, la sinfonía que rodea esa mesa de negociación, y no hay que dejarse frustrar por el hecho de no estar sentado en esa mesa ahí con el micrófono diciendo. A veces Claro. se hace más en esa sinfonía que estar ahí en el micrófono diciendo. Todo en su justa proporción, por supuesto. Claro. Isabel, retomemos lo último que decías para hablar de, como dicen los ciclistas, algo que yo repito mucho son las sensaciones. ¿Cómo están las sensaciones? Tú Ujú. hablas de cómo la pandemia deja unas reflexiones alrededor de la necesidad de llevar otro ritmo, de entender mejor el consumo, además de esta idea que tenemos como especie de que las cosas son infinitas, de que podemos hacer cosas sin parar y consumir sin parar, pues que es al final una reflexión que aplica para todo, ¿no? Cómo podemos respirar las cosas más, cómo podemos llevarlas de otra manera, que está asociado finalmente pues al medio ambiente que somos nosotros mismos. Y ahí uno siente que hay pues frustración, que hay pesimismo, que hay mucha ansiedad también. Sé que en otra iniciativa que tú trabajas han visto algo sobre este tema, si nos quieres también contar, simplemente para poder ofrecer una reflexión de cómo está la gente que está metida en esto, cómo sientes tú, por supuesto es una generalización, pero también cómo se conecta uno con la conversación, porque a veces uno se asoma y dice, esto es demasiado grande, esto es demasiado grande para mí Mm. como persona y me frustra frente a lo que viene o lo que puede ser para quienes tienen hijos y para las generaciones futuras. Hablemos un poco de eso. Sí, realmente es tan grande. Hay algunos filósofos contemporáneos que han llamado el cambio climático un hiperobjeto. Es tan Mm. grande que no hay manera de relacionarse con ese objeto por su tamaño, por su complejidad, por su impacto. Eh, yo siento que esa sensación que has delineado como de frustración, de ansiedad, incluso existe el término ahora, la ecoansiedad. En inglés también hay un término ahora muy común en los humanos, pero en esta comunidad súper común, el burnout, el agotamiento. Yo siento que eso es una sensación muy común en esta comunidad de gente que se está dedicando a atender la crisis climática desde cualquier lugar, ¿no? Gobierno, sociedad civil, sector privado, por donde lo mires, activismo. Suelen ser, obvio, todos son generalizaciones, pero suele ser gente muy comprometida, no importa desde qué orilla estés, ¿no? Suele ser gente que está diciendo, yo, desde donde yo pueda, voy a tratar, ¿sí? De aportar a este problema. Y es una dedicación, pues, que agota, y que la gente tiene tres, cuatro trabajos, no duerme, no para de trabajar, y aquí en la COP eso es súper común. Se volvió casi un motivo de orgullo, no dormir o no comer. Y eso es, yo creo que casi el problema medular que tenemos como comunidad, y es que eso lo único que hace es repetir el paradigma que estamos tratando de cambiar. Entonces, ese sentimiento, esa sensación que es ubicua, allí es donde necesitamos empezar a cambiar. Y no solo la comunidad climática, en realidad la comunidad climática somos todos los seres humanos tenemos que ver con esto. Vivimos en un clima que nos permite la vida. Entonces, esa sensación este momento siento que es ubicua, es el resultado de haber estado tratando de resolver un problema desde el mismo paradigma que creó el problema, el del afán, del crecimiento infinito, de trabajar sin parar, de que podemos resolver un problema como si fuera una cosa matemática y mecánica solo de emisiones. Y por eso te aludiste a la nueva iniciativa, efectivamente, que en este momento estamos eh, empezando a sacar al mundo, que se llama Mundo Común. Su propósito es ese, ¿no? Es cómo podemos sembrar una cultura que no esté basada en la extracción, sino en el cuidado mutuo de lo vivo,
y de nosotros como parte de eso que está vivo en este planeta y de la experimentación o que esté enraizado en experimentar nuestra interdependencia, porque somos seres que estamos en constante interdependencia con todo lo demás. Y si lo único que hacemos es agotarnos, extraer de nosotros mismos para tratar de resolver un problema como si fuera matemático, vamos a terminar fracasando sistemáticamente, que es lo que ha estado pasando, ¿no? Somos una comunidad exitosa, lo que acaba de decir, logramos un montón, ¿no? Como este se volvió el tema de la carátula, todo el mundo quiere estar en la COP, 70.000 personas al año, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es un éxito narrativo. El cambio climático se volvió el tema y eso está muy bien, debe serlo. Pero por otro lado, las emisiones siguen creciendo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de resolver el problema como basados en el mismo paradigma que lo crea. Entonces, hasta que no vayamos a lo profundo de cuál es el paradigma de nuestra identidad humana que genera una manera de vivir en el mundo, que genera emisiones, vamos a seguir lloviendo sobre mojado. Para eso es que ahora estoy dedicada a Mundo Común, para buscar cuáles son las formas en que podemos cambiar esos paradigmas civilizatorios. Pues Isabel, a mí siempre me da cierto nivel de alivio que haya personas como tú que espero no estén tan estresadas pues tratando de impulsar la conversación, porque somos muchos los espectadores que lo vemos y no sé, voy a separar la basura, voy a tratar de usar menos el carro, voy a usar la bicicleta, pero al final uno termina como atrapado como en esa matemática, como tú dices, ¿será que sí es lo suficiente? Y tal vez va por otro lado. Pues te había dicho que íbamos a hablar 20 minutos, pero me Sí, pareció aquí llevamos casi una hora. maravillosa la Pero claro, conversación. yo quiero dejarnos con un mensaje y es que todo eso sí cuenta. Sí, 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 eso sí. sí es importante. Mm. Y no solo eso, es importante preguntarse uno cómo está contándose la historia a uno mismo y cómo se la está contando a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, a sus amigos, ¿sí? Porque no es como, yo sí reciclo, sino es, ¿pero por qué? Yo, sí, cómo nos queremos relacionar con el mundo? Y hablar de eso cuenta un montón, porque esa es la única forma en la que la cultura va a cambiar. La cultura está hecha por humanos, entonces somos los humanos los que la podemos cambiar. Entonces sí cuenta, no solo a mí me dicen mucho eso que tú me dices, como, ay, qué bien que haya gente como tú trabajando Yo en esto, y sé, es yo como, sé. gracias, sí, estoy acá, usted también. Sí, 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 sí. no es como que necesitamos una gente por ahí que ande trabajando en eso y como que les podemos entregar esa responsabilidad. Lo mismo que pasa con la democracia, ¿no? Que es como, yo voto por la persona que me gusta y le entrego la responsabilidad y que después yo lo pueda criticar o adular según veo cómo hace su política. Ese es un problema muy grave que tenemos como humanos, ¿sí? Ya no le demos la responsabilidad a un tercero, la responsabilidad es propia. Ahí, por eso que ahí es donde empieza el cambio, en lo profundo e íntimo de cada una y de cada uno. Sí, y para mí es casi que un cambio en la educación de que lo primero que querían aprender los niños y las niñas es la conciencia de su propia finitud. Yo creo que si todos tuviéramos Total. un poco más presente como el carácter temporal de nuestro tiempo, valga la redundancia, porque vemos el tiempo como algo que se extiende infinitamente, de pronto Mm, por ahí tendríamos otra forma de verlo, ¿no? En general todo. Pero bueno, eso nos sí, de deja para acuerdo. una conversación distinta. Isabel, gracias por sacar un tiempo, de ¿verdad? Me siento muy afortunado de haberte podido interceptar allá en esta coyuntura y que hubieras compartido con nosotros cosas tan interesantes. Muchas gracias a ti por la conversación y por el espacio. Encantadísima siempre. Gracias. Hablamos pronto. Chao. Chao, chao. Salud.